Buenas noches, mis queridos antipeje. Morena, mucho peor que la dictadura perfecta. Uno de los mayores peligros de la cuarta transformación en el Congreso no es el regreso de la aplanadora del partido hegemónico, tampoco que Morena sea el gemelo retorcido del PRI. No, el verdadero riesgo es el tufo dictatorial, autoritario y contrario a la convivencia democrática elemental que pretenden imponer en el Senado y la Cámara de Diputados los líderes de Morena. Es decir, en las cámaras se vive un clima estalinista contra los legisladores opositores y críticos, que nunca existió ni en los tiempos más autoritarios, clientelistas y nada democráticos del viejo PRI, pero no parece ser una dictadura socialista, por lo menos hasta el momento, como muchos de nosotros habríamos esperado. Solo hay que ver los inicios de esta cuarta transformación para ver que la cosa hasta el momento no va por la revolución bolivariana. Si fuera una transformación tan de izquierda como muchos de nosotros creíamos, entonces la austeridad legislada viene de un gobierno que se dice de izquierda, pero sería el sueño dorado de la más fría tecnocracia neoliberal. Bajar los sueldos del gobierno a la mitad y correr a unos 300,000 burócratas, yo creo que sería una de las principales propuestas de un neoliberal. El tsunami burocrático que se avecina frente a la austeridad aprobada hace unos días por el Congreso empieza a oírse ya en los medios. Tiene fuerza, por lo pronto, en la burocracia financiera. En todo el sector financiero público se replican las renuncias y solicitudes de jubilación, como sucede masivamente en el Banco de México. Hay renuncias y jubilaciones adelantadas en AFIN, Bansefi, Banobras y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hay trámites equivalentes en Hacienda, Turismo, Desarrollo Social, ISSSTE, IMSS, CONACYT e INEGI. También en la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas. No hay cifras del éxodo que está sucediendo en las instituciones, tampoco en cada dependencia. Se habla de unos 300 funcionarios que quieren jubilarse, prejubilarse o renunciar en el Banco de México, tan solo en el Banco de México. De que la fuga de talento es masiva. De eso no hay ni la menor duda. Nunca se había observado tal fenómeno. La fuga se da en tres niveles. Los que tienen derecho a jubilación ya hicieron solicitudes formales para completar sus trámites. En segundo lugar, hay quienes buscan la prejubilación. Y en tercer lugar, el bloque de personas súper calificado, porque tenemos que decir que el Banco de México tenía un personal excesivamente calificado y por eso era uno de los bancos centrales más reconocidos a nivel internacional, y este personal súper calificado que ya decidió dejar su puesto porque no está de acuerdo en trabajar con el 50% del salario que ahora obtiene. La cuarta transformación creará a la burocracia que necesita, destruyendo a la que ya existe. Casos como el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, quien burlón le dijo a los priistas y panistas, bienvenidos a la oposición, luego de reiterados planchazos legislativos de Morena. Monreal no solamente militó en el PRI, también fue perredista del PT, de Movimiento Ciudadano y de Morena. Pero el tono de Monreal parece como juego de niños ante la declaración de la senadora Alejandra León Gastelum, o como le dicen, Lady Champagne, por su alcoholismo, quien confirmó el tufo dictatorial que vive hoy el Congreso. Luego de que senadores del PRI y PAN abandonaron el salón en plenos por una protesta a la ley Mordaza, la senadora dijo, es difícil ser mayoría con los berrinches del PRIAN. Sin embargo, he tenido un sueño hecho realidad, un Senado sin el PRIAN, el exterminio de los opositores. Ese era el sueño de Morena y parece que lo está logrando. El mejor ejemplo del intento de callar las voces críticas es la ley Mordaza, impulsada por Martí Batres, presidente del Senado,
quien sometió al voto de la aplanadora de Morena un acuerdo para reducir de 10 a 5 minutos el tiempo de los senadores en la tribuna. Es decir, contrario al reglamento del Congreso y sin que haya reformado dicho precepto, Batres propuso un acuerdo a mano alzada para limitar a 5 minutos el tiempo disponible de cada senador en la tribuna. PAN y PRI rechazaron la ley Mordaza y en protesta abandonaron el Pleno con la boca tapada, igual que como hiciera en 1988 el candidato Manuel Cloutier, que protestó frente a Televisa contra la censura a su campaña presidencial. No es todo. Martí Batres confirmó que el Senado electo por el PRI, Noé Castañón, no tomará protesta hasta conocer su estatus legal, ya que en su contra existe un proceso judicial por violencia familiar. Hipocresía. No es posible. Curioso, porque aquellos que dicen preservar al Senado de un golpeador en potencia, en septiembre del 2010 hicieron diputado federal a un probado criminal como Julián César Godoy Toscano, y la justicia y el juicio moral a modo, con un Congreso convertido en un instrumento de venganza y de persecuciones. Pero hay más. Diputados de Morena recibieron en el Consejo al señor Epigmenio Ibarra, así es, el Goebbels de Morena, quien los alertó del objeto perverso de los periodistas, como si hablar con bebés de pecho. Dijo que existe la consigna de destruir a Morena y que el enemigo son los periodistas críticos. Ahora resulta que ya no podemos ni criticar porque queremos destruir a Morena. Por ello les dijo y les pidió que dejaran de decir tonterías en la tribuna. ¿Cuántos años dedicaron Epigmenio y otros fascistas a la destrucción del PAN y del PRI? Es decir, a la destrucción de la oposición y de la democracia en México. Triste lo que está sucediendo en el Congreso. No veo forma en la que se pueda detener esto. Y también triste lo que está sucediendo con los funcionarios por ejemplo, del Banco de México, porque era una institución muy respetada, mantuvo a México con una estabilidad macroeconómica, que mantuvo la inflación en control. eh, Creo que mucho de la estabilidad económica se la debemos al Banco Central, Banco de México, y era porque tenía gente realmente capacitada, gente que sabía de finanzas, sabía de economía, gente y aparte, ¿no? Que decimos que esta institución está fuera de la esfera de control de los presidentes. Algo que no le gusta mucho a Andrés Manuel, porque como buen dictador, él quiere tener el control de todo y de todos. Entonces, pues sí, parece ser que el Banco de México pierde todos a sus miembros altamente calificados y México pierde mucho con esto y sobre todo va a perder la economía mexicana. Bueno, como siempre, buenas noches, cuídense mucho y hasta mañana.